Tuve el orgullo de coordinar a la comisión encargada de elaborar el bachillerato a distancia de la UNAM, que surge de la necesidad que había en 2005 de atender a los migrantes en Estados Unidos y además brindar educación a aquellas personas que no tenían oportunidad de cursar su bachillerato, por tener obligaciones domésticas, laborales o vivir en lugares apartados de los centros educativos. Con el apoyo del rector Juan Ramón de la Fuente se creó un nuevo bachillerato de alta calidad, innovador y enfocado a la población a la que estaba dirigido, el cual tuvo éxito porque lo elaboramos con un equipo académico altamente calificado del bachillerato universitario. Estoy convencida de que este bachillerato innovó la educación media superior en México y ha logrado mejorar la vida a miles de personas. Soy el maestro Ernesto García Palacios, quien tuvo la dicha y la fortuna de ser director del bachillerato a distancia. Este bachillerato fue aprobado en el año 2007 por el Consejo Universitario para otorgar estudios a mexicanos que vivían en el extranjero. Fue tal su éxito que este bachillerato fue utilizado por distintos estados de la República. Durante mi gestión hicimos una revisión completa de las asignaturas del plan de estudio. Quiero felicitar en su aniversario a este bachillerato porque ha demostrado su gran utilidad, sobre todo en estos momentos de crisis y de pandemia. Felicidades a todos ellos. Este programa de bachillerato a distancia fue parte del esfuerzo más importante que tuvimos en la Secretaría de Educación cuando yo tuve el honor de ser el primer secretario de Educación que tuvo la Ciudad de México en su historia. El programa estaba enmarcado en un objetivo fundamental: crear alternativas educativas en la megalópolis, en esta gran ciudad, para dar oportunidad a grandes sectores de la población que, aún a pesar de que la Ciudad de México tiene el mayor número de instituciones y la mayor capacidad para atraer estudiantes, aún así había grandes e importantes sectores excluidos. Entonces, la perspectiva que en convenio con la UNAM desarrollamos como bachillerato de distancia, el primero, creo que fue un proyecto extraordinario por la capacidad que se tuvo de diseño, creatividad y puesta en marcha operativamente hablando de los módulos a través de los cuales iban a estar trabajando estos muchachos y jóvenes adultos. Fue realmente muy exitoso y muy loable y además socialmente muy representativo. Hola, estamos en la tertulia sobre educación a distancia de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión vamos a platicar sobre uno de los proyectos más interesantes que tiene la universidad. El bachillerato es un momento muy importante en la vida de todas las personas, es la transición, la adolescencia, se toman muchas decisiones importantes y en el caso de la universidad contamos con un bachillerato a distancia, que es b@unam. Entonces, en esta ocasión vamos a comentar varios aspectos de la historia y del estado actual de este fascinante proyecto. Y para ello contamos con varios invitados que participarán en los bloques del programa, viéndolo desde diferentes perspectivas, desde diferentes lentes, desde diferentes aristas. Entonces, en este primer bloque vamos a ver qué es el bachillerato UNAM, el bachillerato a distancia de la UNAM, cómo se originó, qué semillas se sembró y en qué terrenos floreció. En esta primera ronda contamos con la doctora Guadalupe Vadillo, la doctora Jackie Bucio y el maestro Raimundo Velázquez. Pues les pediría, empezando por Lupita, cada uno si se presenta y responden, comentan qué es esto del bachillerato UNAM y de dónde salió. Lupita. Gracias. Soy Guadalupe Vadillo
soy fan de la educación en línea y más del bachillerato a distancia. He tenido el gusto de participar en este programa desde su creación, desde la primera idea que se tuvo acerca de él, y junto con un equipo plural, maravilloso, lleno de talento, se fue conformando la primera versión que pasó a los diferentes cuerpos colegiados y fue aprobada finalmente en 2007. Desde entonces sirvió a mexicanos en el exterior, pero fue tan interesante la propuesta que diferentes gobiernos estatales en México y algunas universidades públicas se interesaron por ofrecerlo certificando sus estudios. Después también fue importante que se anexaron escuelas particulares a través de la DEGIRE de la UNAM, quien está a cargo del proceso de incorporación de escuelas particulares. Así es que se trata de un proyecto muy novedoso que creemos que ha cambiado la fisonomía y la concepción misma de este nivel educativo en México, porque se introdujeron asignaturas interdisciplinarias, un menor número de asignaturas, pero viendo absolutamente todo lo que se debe ver en este nivel educativo. Muchas gracias, Lupita. Jackie. Pues un privilegio de verdad trabajar y haberme formado en el bachillerato a distancia desde ser asesora de las asignaturas que, como comenta Lupita, son interdisciplinarias. Y otra de las innovaciones del bachillerato a distancia es que solo se toma una asignatura a la vez, y es un elemento que siempre sorprende, porque esto permite que los estudiantes se concentren en una sola asignatura. Fue una semilla, creo, muy exitosa. Y para los maestros también es un nivel de formación y una exigencia académica muy, muy alta. Entonces, el bachillerato a distancia tiene muchos puntos de innovación que iremos comentando, me parece, a lo largo del programa, pero nos ha hecho crecer a los profesores que hemos tenido la fortuna de trabajar aquí en conocer nuevas formas de enseñanza, en que enseñar a distancia es posible. Cuando nos dicen, hay un bachillerato en línea en la UNAM, sí, y sí es posible enseñar a distancia, sí. Lo hemos vivido por ya más de una década y esperamos que todo el mundo conozca esta oferta y se enamore de ella. Muchas gracias, Jackie. Raimundo. Con un gusto saludarlos. Sí, bueno, un servidor, profesor de bachillerato desde hace 25 años en la Escuela Nacional Preparatoria, y bueno, también tuve la suerte, fue un honor para mí y un gran orgullo estar trabajando, colaborando durante un periodo de mi vida administrativa en el bachillerato a distancia. En 2015 tuve la oportunidad de ingresar ahí, y bueno, sí fue una experiencia extraordinaria. Quiero decirles que algo que a mí me impactó es que es un modelo educativo poco conocido en la propia universidad. Nosotros lo conocíamos porque se nos presentó en su momento tanto a la Escuela Nacional Preparatoria como al colegio. Sin embargo, en ese momento aún no tenía este auge y esta difusión que ahorita, dada la situación que estamos viviendo, goza, y me parece que es una de las alternativas que en estos momentos tendremos, y no solamente para esta situación emergente que estamos atravesando, sino de aquí al futuro. También considero que la modalidad en línea, la modalidad de distancia, es una modalidad que poco se conoce, que poco se ha apreciado. Consideran muchos que es una opción de segunda cuando no lo es. Es una modalidad distinta para un perfil específico de estudiantes. Entonces, para mí fue muy grato y muy enriquecedor dentro de mi formación académica, pero también como parte del equipo de gestión que me tocó trabajar con el maestro Ernesto García Palacios en un periodo de la vida, en un periodo pequeño de la vida del bachillerato a distancia, a quien, en verdad, a todos los que colaboraron en ese momento con un servidor, les guardo un gran aprecio, una gran admiración. Un gusto estar con ustedes y poder hablar de nuestro querido bachillerato a distancia, nuestro tercer plan de estudios de bachillerato en la Universidad Nacional, además de el de la Nacional Preparatoria y el del Colegio de Ciencias y Humanidades. Hay que resaltar eso. En la UNAM tenemos 3 planes de estudio de bachillerato y el BUNAM es uno de ellos. Muchas gracias, Raimundo. Es que en esta época de la pandemia, el buscar opciones de estudio que tengan experiencia en educación en línea, que hayan sido creadas con ese espíritu, con esa filosofía, con esa mapa de ruta curricular, de planes y programas de estudio, de entrenar y formar a los maestros para que puedan participar de una manera ágil en esta modalidad, es un reto fascinante, ¿no? Y si tú paras a alguien en la calle y le preguntas de los bachilleratos de la UNAM, como ya decías,
habitualmente conocen el CCH y la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces es importantísimo difundir esto porque una de las riquezas del modelo que nos van a comentar a lo largo del programa es que ha nacido de una forma dinámica, progresiva, avanzando, innovando, ¿no? Y del bachillerato ya, como lo dije al principio, nada más acordémonos de nuestros años del bachillerato, está lleno de memorias de todo tipo, hablando de decisiones y de experiencias, pero cuando alguien contrata a una persona, es poco usual que le pregunte dónde hiciste el bachillerato. Sin embargo, el bachillerato es tremendamente decisivo de qué carrera vas a escoger, a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Pues brevemente, Lupita, algún comentario sobre la situación del bachillerato en línea de la UNAM ahorita en plena pandemia. Después de recibir tantísimo del bachillerato presencial que nos ayudó a generar este bachillerato a distancia, pues de repente ya nos volvimos populares por la pandemia. Entonces hemos compartido con mucho gusto lo que hemos aprendido tanto al leer y al estudiar el tema como al desarrollar todos estos años este bachillerato. Porque entendemos muy bien cómo es esta modalidad y cómo es que es posible y es totalmente factible por muchas cuestiones, muchas facilidades, muchas funcionalidades y toda una experiencia y toda una teoría que sustenta la educación en línea para este nivel educativo. Tenemos estudiantes desde jovencitos en edad de cursarlo hasta adultos, incluso adultos mayores. Y la modalidad en línea y nuestros grandes maestros, tanto asesores o profesores en línea, como los tutores y consejeros que dan pie a atender toda la parte socioemocional, motivacional y demás, pues todos ellos generan la posibilidad de que se den aprendizajes maravillosos. Así es que, de alguna manera, nos hemos convertido un poco en asesores de escuelas presenciales, de maestros individuales que nos dicen, híjole, yo de repente estoy aquí en esta situación difícil en donde no conozco muy bien cómo hacer las cosas, platícanos un poco. Y pues para eso nos hemos preparado mucho, porque el bachillerato a distancia de la UNAM abrió todos sus contenidos a través de las unidades de apoyo para el aprendizaje, las famosas guapas del bachillerato a distancia de UNAM, en donde está pues lo esencial que se ve en este nivel educativo. Y eso lo pueden usar todos los bachilleratos, todos los maestros, todos los estudiantes y el público general que quiere ser más culto o profundizar en algún tema, porque son una verdadera delicia. En unos 15 minutos uno se da cuenta de un tema completo y también puede autoevaluar su conocimiento. Así es que, pues, es una situación de privilegio el poder ser solidarios con todos y poder compartir la experiencia que hemos tenido, todos los aprendizajes a lo largo de estos años, que han sido muchos, en donde hemos tenido la oportunidad de platicar y convivir y trabajar y nutrirnos de gran cantidad de talentos. Así es, muy bien, Lupita. Pues la idea es ver este modelo que inspire y que sirva de ejemplo. A continuación vamos a conocer unos importantes testimonios de colegas que han vivido y participado en la historia del bachillerato a distancia de la UNAM. En el Laboratorio de Arte y Tecnología recibimos ideas, propuestas, nuevos contenidos y en ocasiones hasta problemáticas de algunos de nuestros compañeros de bachillerato a distancia y de MOOC UNAM. Esto lo volvemos recursos digitales, ya sea imágenes, animaciones, audios, videos, interactivos y hasta cursos completos que pueden ser visualizados a través de algún navegador web en casi cualquier dispositivo. Para poder lograr esto, hacemos uso de metodologías ágiles en nuestro trabajo del día a día. Tenemos procesos iterativos e incrementales y nos apoyamos en herramientas como Slack para tener un canal de comunicación multidireccional y Trello para tener un mapa completo de nuestros procesos
y así poder entregar nuestros proyectos a tiempo. Decidí estudiar a distancia porque esta fue la manera más fácil de realizar mi sueño. Recuerdo que fui a la Embajada de México aquí en Chicago y vi un anuncio pegado en la pared en donde estaban invitando a toda la comunidad a estudiar el bachillerato a distancia por medio de la UNAM. Recuerdo que tomé el teléfono, me puse en contacto con ellos y eventualmente, pues bueno, logré ingresar en este programa a distancia, de lo cual aprendí muchísimo. Me di cuenta que no solo el estudiar a distancia te permite ser una persona responsable, sino también tienes la oportunidad de estudiar exactamente el mismo programa de estudio para aquellos estudiantes que son presenciales. La Universidad Nacional Autónoma de México ofrece el bachillerato a distancia a hispanoparlantes que radican en el extranjero. A nivel nacional, se imparte a través de convenios con gobiernos estatales, instituciones públicas educativas o a través de las escuelas particulares que se encuentran incorporadas a nuestro plan de estudio. En este bachillerato, el alumno no está solo. Cuenta con el apoyo de un asesor que es el experto en contenido y un tutor o consejero que les proporciona el apoyo psicopedagógico y lo acompaña a lo largo de su bachillerato. En ambos casos, los docentes tienen un proceso de formación de 120 horas, lo que garantiza el éxito del programa. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Mi nombre es Edgar Hernández, originario de la Ciudad de México. Y primero que nada, un agradecimiento a la UNAM y a su programa de bachillerato a distancia. Yo recomiendo mucho este programa a cualquier persona que esté en la misma situación de estar en el extranjero y no haber cursado todavía su bachillerato. Es un gran programa, es bastante completo y bastante certero en su sistema. Muchas gracias a todos. Estamos de regreso en la tertulia sobre educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema del día de hoy es poner en el escenario, en la mesa de discusión, un proyecto universitario fascinante que es el bachillerato a distancia, que como comentamos en la primera ronda, tiene una historia muy interesante y que en esta época de la pandemia, pues tiene la mesa puesta para seguir haciendo lo que siempre han hecho y convertirse en ejemplo para los demás bachilleratos. En esta ronda quisiera que habláramos de, pues, quiénes se nutren de este programa, qué impacto tiene fuera de México, cuáles son sus alcances en nuestro país, en el campo y en poblaciones con discapacidad. Para ello tenemos tres colegas que han participado y participan de alguna manera en el proceso del bachillerato a distancia. Entonces les voy a pedir que se presenten, nos digan su rol en el bachillerato a distancia y nos hagan comentarios sobre las preguntas que acabo de hacer. Entonces, si podemos empezar con Sofía, la maestra Sofía Orozco. Adelante, Sofía. Muchas gracias, doctor. Pues un placer saludarlos a todos. Mi nombre es Sofía Orozco Aguirre. Yo soy la directora de Educación y Desarrollo Económico en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Soy una apasionada de la educación. Creo firmemente que la educación es el motor más importante que tenemos como individuos. Y pues me dedico a esto porque soy de una familia migrante. En mi pueblito, de donde nací, casi todos viven en Estados Unidos y pues el reto más grande que hay en esta vinculación transnacional con Estados Unidos principalmente es la educación. Entonces, pues cómo me acerqué al tema del bachillerato a distancia es que desde la Cancillería, desde el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, estamos hablando que viven fuera de nuestro país más de 12 millones de personas y de esas 12 millones de personas, el 97% vive en Estados Unidos. Y ahí está, cuando descubrimos esta plataforma que era a distancia, ya lo habíamos buscado desde hace rato, pero sí se ofrecía como la prepa abierta o algunos esquemas, pero ya cuando el alumno tenía que empezar los trámites, resulta que prácticamente tenía que mandar un correo o decirle a su familia, ve a registrarte, o ve al banco, paga, o sea, era de verdad un calvario. Y resulta que el bachillerato a distancia fue diseñado para los mexicanos en el exterior. Era una demanda sustantiva y el eco que tuvieron en la UNAM para atender esta necesidad
de verdad que es increíble porque la UNAM está dando respuestas a demandas que tenía nuestra comunidad. Entonces comenzamos trabajando juntas con la maestra Lupita y con todo el equipo que estaba desde el 2005, en 2007 ya arrancó, luego en el 2010 formalizamos relaciones y por lo que nosotros ponemos al servicio de nuestra comunidad y de la UNAM es toda una infraestructura de la red consular mexicana. Estamos hablando de que tenemos tan solo en Estados Unidos tenemos 50 consulados, ¿no? Entonces, toda esa infraestructura nos es útil para el tema de la difusión del bachillerato. Nosotros desde el instituto nos encargamos de difundirlo, de ver los temas de conexión para que en los consulados se presenten los exámenes de los estudiantes que se registran. Entonces, vamos muy coordinados, hacemos un trabajo impresionante. Hemos tenido de verdad testimonios, ustedes ya los van a ver, increíbles, desde alguien en Serbia, Vietnam, hasta cualquier población de Estados Unidos, América Latina. Obviamente, en comparación de la población, la mayoría de los alumnos son de Estados Unidos, pero el hecho de que en todo el mundo, ahora no solo los mexicanos, sino cualquier hispanoparlante pueda acceder al bachillerato, es una bendición. Así es que muchas felicidades al trabajo que hacen en la UNAM. Para nosotros que promovemos la educación en Estados Unidos para nuestra población, para la comunidad mexicana, va desde la educación básica, así es que ya promovemos desde la alfabetización primaria, secundaria, ahora el bachillerato a distancia, y resulta que ya también hay licenciatura a distancia. Entonces hemos completado el ciclo, estamos muy contentos. Y bueno, yo me seguiría hablando, no sé si el tiempo. Bueno, vamos ahora a darle la palabra a Analía Herrera Lazo. Analía, adelante, por favor. Muchas gracias, un gusto estar compartiendo todas nuestras experiencias y todo lo que hemos vivido en el bachillerato a distancia de la UNAM. Yo, como dijo la doctora Jackie Bucio antes, igual me formé en el bachillerato, empecé como asesora hace prácticamente 10 años y de ahí pues hice realmente toda una carrera muy, muy feliz y muy orgullosa de haber participado en este proyecto. Además del alcance que tiene, como lo dice Sofía, no solo en el extranjero, sino dentro de todo el territorio nacional, algo de lo que me gustaría platicar del bachillerato a distancia de la UNAM es la calidad de sus materiales. Es un bachillerato innovador, interdisciplinario, como se ha mencionado, pero también que siempre se está actualizando. Cada 6 meses hay una actualización de las asignaturas y durante estas actualizaciones lo que se busca es que los temas que están saliendo de investigaciones de la propia universidad o a veces del exterior se integren a las asignaturas para que los estudiantes tengan a su alcance conocimientos recientes y de lo que se está trabajando, ¿no? en investigación en el país y en el extranjero. Otra de las cosas que hace que el bachillerato esté muy actualizado es que los maestros tienen que estar capacitados por el propio bachillerato a distancia, por la gente que está en el bachillerato, y todos nuestros asesores tienen licenciatura, muchos de ellos tienen maestría y algunos también tienen doctorado. Como mencionó Sofía, hay historias maravillosas que podemos ir comentando. Yo me acuerdo, por ejemplo, en los principios de cuando empecé a ser asesora, un señor de seguridad, un policía auxiliar de seguridad de una de las sedes en las que iban los chicos a estudiar el bachillerato en el gobierno del Distrito Federal, que decidió inscribirse porque era algo que tenía pendiente de toda su vida, ¿no? Y un señor aproximadamente como de 70 años, que no sabía ni siquiera aprender la computadora. Y terminó el bachillerato y se inscribió a una licenciatura. Y casos como estos, pues, tenemos muchísimos, pero creo que de las cosas que más tenemos que rescatar es esta combinación de poder llegar a un público enorme, pero con un producto de muchísima calidad. Gracias, Analía. Manola, ¿qué nos puedes decir? Hola, buenas tardes. Es un gusto para mí poder participar en esta tertulia de gente entusiasta de la educación a distancia.
Mi nombre es Manuela Giralde Lozano y yo tengo a mi cargo actualmente la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios. Nosotros administramos el bachillerato a distancia en más de 17 instituciones con presencia en 9 estados de la República. En el sistema incorporado hemos hecho un pequeño híbrido del modelo del bachillerato en línea, que si bien, como han comentado anteriormente, el modelo está hecho totalmente en una plataforma para que el alumno con sus profesores pueda cursar este programa. En el sistema incorporado hemos decidido ofrecer un acompañamiento a estos alumnos. Y quisiera platicarles de 2 grandes grupos en los que hemos dividido este sistema híbrido. Desde luego tenemos los adultos que dejaron sus estudios en algún momento de la historia, se dedicaron a trabajar y ahora quieren retomarlos. A ellos les ofrecemos asesorías para ayudarlos a remediar ese bache que tiene una gran parte de pérdida de confianza, como de algunas herramientas para poder seguir adelante. Les ofrecemos también instalaciones deportivas, complemento de idiomas y a veces en actividades artísticas. Pero para su sorpresa, hay ya en estos momentos muchos chicos de 14, 15 años que al empezar el bachillerato han oído hablar del bachillerato a distancia y dicen, no, yo quiero probar este nuevo sistema. Entonces tenemos escuelas con calendarios escolares como el resto de la República, que se presentan los alumnos de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes, pero que al tocar la campana, en lugar de entrar a un salón de clases normal con un pizarrón y un maestro, ellos entran a un salón de cómputo, donde están cursando una por una las materias del bachillerato en línea. Y esto abre un paraíso enorme a todos aquellos que aprenden de esta manera. Pero eso no les cierra las puertas a socializar con sus compañeros durante el recreo, a tener también deportes, a participar en actividades curriculares, incluso las actividades de vinculación que hemos diseñado. Quiero compartirles con mucha emoción que el año pasado el ganador de la convocatoria de etimologías grecolatinas fue un alumno del bachillerato en línea, aun cuando esta no es una materia que está en el currículum del bachillerato en línea, pero son tan entusiastas de la educación que decidieron buscar un asesor para apoyarla y la prepararon también, que resultó ganadora arriba de los compañeros que cursan esta materia en el Sistema Nacional Preparatoria o en el CCH y que lo hacen presencialmente. Tenemos alumnos también en el sistema semipresencial que participan en actividades de investigación y han representado a México a nivel internacional en Dubái recientemente con grandes proyectos de investigación muy bien armados y muy bien presentados. Así es que, como pueden ver, el bachillerato en línea da para mucho. Otro tema que quisiera mencionar es que tenemos ya escuelas que se dedican a alumnos hipoacústicos y han tomado el bachillerato en línea porque ofrece grandes ventajas para este tipo de alumnos y los ayuda a continuar en el bachillerato, terminarlo y ser candidatos para alguna carrera a distancia. Pues está el bachillerato lleno de historias. ¿Cuántas vidas ha tocado, verdad? Sí. Gracias por sus testimonios y vamos a pasar a una pausa. Estamos de regreso en la tertulia de educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ronda vamos a seguir platicando sobre el bachillerato a distancia de la UNAM. ¿Qué evolución ha tenido? ¿Impacto? ¿Algunas investigaciones que se hayan hecho sobre el tema? ¿Qué implica esta conjunción de disciplinas en una sola asignatura? Tendemos a hablar muchísimo de la multi, inter y transdisciplinaridad, pero en los hechos nos quedamos casi siempre en la multidisciplinaridad. ¿Qué permite la tecnología al presentar todos estos contenidos integrados en línea? Para comentar sobre todos estos aspectos, contamos con 2 académicos del bachillerato, el doctor Jairo Antonio Melo Flores y la doctora Pilar Valencia. Pilar, ¿qué comentarios tienes sobre las preguntas que comentamos al inicio de la ronda? Muchas gracias, doctor. ¿Qué tal?
Yo soy Pilar Valencia, estoy ahorita trabajando en el bachillerato como coordinadora del bachillerato a distancia. Hace casi 4 años que conocí este ambiente y la verdad estoy fascinada, me encanta trabajar en esto. Pese a que nuestro bachillerato ha estado permanentemente actualizado, como ya habían comentado antes, hace un poco tiempo hicimos una encuesta a varios de nuestros egresados y detectamos ciertos aspectos que convenía renovar. Entonces, ahorita estamos haciendo una renovación mayor para integrar las ventajas de las nuevas herramientas tecnológicas, como por ejemplo la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Uno de los cambios importantes que hicimos fue cambiar del mapa de habilidades al mapa de pensamientos. Hemos integrado a nuestros cursos el pensamiento matemático, pensamiento científico, pensamiento computacional y pensamiento de diseño. Hemos estado integrando en nuestras materias esta transdisciplina, hemos cambiado entonces de interdisciplina a transdisciplina, que lo que quiere decir es que estamos usando metodologías de otras disciplinas para estudiar una disciplina dada. O sea, hay una interacción ahí entre varias disciplinas. Y hemos incorporado también como temas transversales el estudio del inglés, el enfoque de género, las etimologías y el arte. Entonces, estamos planeando un paquete mucho más completo y que va a ser mucho más interesante para nuestros estudiantes. Muchas gracias, Pilar. Jairo, ¿qué comentarios tienes? Muchas gracias, doctor Melchor. Mi nombre es Jairo Melo, soy doctor en Historia. En este momento soy asesor del área de Historia y de Ciencias Sociales en el Bachillerato UNAM. Y con respecto a su pregunta, el enfoque transdisciplinar parece como extraño en muchos sentidos, pero es bastante simple. Es básicamente tomar una situación problemática, una situación compleja que se presenta en la actualidad, digámoslo así, o que de una u otra manera no tiene resolución concreta, que no tiene una respuesta única, y se toman métodos, se toman objetos, se toman saberes, se toman teorías de diferentes materias para de esa manera intentar resolver, intentar dar una respuesta a esa pregunta, a esa duda, a ese problema, que no sea necesariamente unívoca, que no sea necesariamente una sola respuesta. En ese sentido, se genera una posibilidad de pensar mucho más allá de solamente la disciplina, es decir, como si las matemáticas se pudieran establecer en un cajoncito, o la historia, o la antropología, o cualquier otra materia se pudiera trabajar de una manera completamente separada, sino estamos tomando partes de cada una de ellas para resolver situaciones sociales. Un ejemplo que me gusta mucho es la migración. La migración es un fenómeno que de una u otra manera podríamos estudiarlo solamente desde el plano de la política, pero eso nos daría una visión bastante limitada de ese aspecto. Entonces utilizamos situaciones de pensamiento computacional, utilizamos situaciones de matemáticas, utilizamos situaciones de diseño, de ciencia, donde el estudiante de una u otra manera problematiza esos asuntos. Ahora bien, es muy interesante porque justamente el estudiante con sus compañeros puede llegar a dar esos saberes, puede llegar a un nuevo conocimiento, que incluso puede ser un conocimiento que el mismo asesor no tenía dado de antemano. Entonces, en ese sentido es muy interesante el enfoque transdisciplinar, mucho más allá que un enfoque que solamente tenga que ver con repetir o replicar conocimientos previos. Muy bien. Pues como sabemos, el todo debe de ser mayor que la suma de sus partes, y cuando se aplican estas maneras de diseñar el aprendizaje, se incrementa mucho la probabilidad de tener éxito. Pilar, el hecho de tener un bachillerato en una universidad como la nuestra, con tanto contexto académico, nos obliga a hacer investigación sobre lo que hacemos. Yo creo que es una de las cosas que marca una diferencia sustancial con los bachilleratos tradicionales que ocurren en muchos lugares de nuestro país y de Latinoamérica. ¿Algún comentario sobre cómo los ha nutrido el generar proyectos, trabajos, investigaciones sobre lo que ustedes hacen? Claro que sí, doctor. Pues hay que decir que el bachillerato a distancia ha sido tema de estudio por parte de investigadores de educación, desde muchos ámbitos y desde muchos puntos de vista. Hay
actualmente alrededor de 12 tesis de licenciatura, maestría y doctorado que han estudiado el bachillerato y poco más de 50 artículos académicos también al respecto. Esto hay que aclarar que no solo se queda ahí en las letras, sino que también nos permite a nosotros ir volviendo más rico nuestro bachillerato. Precisamente esto que comentábamos de la ventaja de integrar la transdisciplina, pues la hemos visto en evidencia científica, el aporte de estas herramientas tecnológicas que nos permiten no solo ir dando seguimiento al aprendizaje de nuestros estudiantes, sino también ir previendo, porque una de las cosas que tratamos de hacer es lograr la permanencia, que no haya deserción, que no haya rezago. Algo que también es muy importante es nuestros cursos están diseñados para seguir trayectorias personalizadas, usando esta tecnología y también basado en evidencia científica, en estudios que se han hecho, vamos viendo de acuerdo al comportamiento o al aprendizaje de cada estudiante, cuál es la mejor trayectoria para hacer más eficientes sus aprendizajes y disminuir el índice de reprobación en nuestros estudiantes. Muy bien, Pilar, muchas gracias. Yo creo que cuando se dan las condiciones para generar este círculo virtuoso de hacer algo de manera muy profesional, generar conocimiento original sobre todo el proceso y los resultados y realimentar al sistema con los resultados de esas investigaciones, no puede más que tener un efecto positivo. Felicidades y muchas gracias por sus comentarios. A continuación, vamos a escuchar otros testimonios de otros colegas que han trabajado en el bachillerato a distancia. El bachillerato a distancia es un sistema que gracias a las tecnologías de información y comunicación es económico, de cobertura amplia, en lo geográfico y en lo demográfico, es decir, abarca mucha población y abarca todo el país. Ha ido de la mano con cambios tecnológicos. Es fácil de adaptarse en cualquier centro comunitario, casa o trabajo, y más en el sistema híbrido, que ahí nos permite que justamente muchos alumnos puedan incorporarse a los sistemas educativos sin problemas. Ahora bien, es un amplio mosaico educativo que puede adaptarse a cualquier entorno, horario o situación, y pues si podríamos decirlo en pocas palabras, es el sueño de todo educador, ya que da una amplia cobertura. Y por el otro lado tenemos el otro aspecto, que es se puede adecuar a cualquier sistema. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, al sistema educativo Pilares. Pertenecer a esta familia desde hace 11 años me ha otorgado un crecimiento continuo en mi desarrollo docente y que también bajo los valores de equidad, lealtad, innovación, pasión, perseverancia y solidaridad, se van estrechando lazos hacia los estudiantes, lo que mi conducción y acompañamiento se posiciona desde la flexibilidad, con calidez humana y sensibilidad hacia los diversos contextos que ellos viven. La población es muy heterogénea, lo que me ha permitido comprender que cada estudiante merece una atención muy personalizada, con todo el profesionalismo. También, asimismo, agradezco mucho a mis colegas sus enseñanzas desde diversas áreas disciplinarias que compartimos en las academias de trabajo. Creemos firmemente que la educación es transformadora, si bien es personal, pero también hablando socialmente. Muchas gracias. Estamos de regreso en la tertulia sobre educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión estamos platicando sobre un proyecto interesantísimo que es el bachillerato de la universidad en línea, el bachillerato a distancia, el famoso B@UNAM. Y esta propuesta implementada como modelo inspirador que francamente ha sido de estas cosas que no se hacen mucho ruido, pero que en los hechos realmente ha aterrizado muchos de los conceptos que soñamos en educación, de combinar cosas, lograr la transdisciplinariedad y avanzar en un aprendizaje más profundo de los estudiantes, tendiendo al aprendizaje personalizado, ¿no? Y aplicándolo. Pues en este último bloque contamos con la presencia
de nuevo de la doctora Guadalupe Vadillo, la directora del programa de bachillerato a distancia de la UNAM, y con la doctora Jackie Bucio, para tener unos comentarios finales. Yo les preguntaría, en esta fase en la que se encuentra el bachillerato a distancia, ¿cómo ven el futuro inmediato y a largo plazo? ¿Cómo se abordarán los diferentes pensamientos que plantean en su modelo curricular, los lenguajes? ¿Qué frutos esperan cosechar en esta metáfora de la semilla y las múltiples semillas que están dando frutos en muchos lugares del mundo? ¿Y qué hacen los consejeros, estas personas que son indispensables en el proceso? Pues, Jackie, si quieres empezamos por ti. Con gusto. Pues algo que no queremos dejar de mencionar y que es muy importante para nosotros en este aprendizaje de renovación curricular es que también renovamos la misión. Y para nosotros es imprescindible que todos abracemos esta misión. Y es aquí, cada aprendiz construye una sólida cultura fundamental para pensar y transformar el mundo. Eso es lo que queremos lograr con este programa. Y nos emociona muchísimo tener ahora asignaturas. Por ejemplo, una de nuestras materias más disciplinares era literatura. Había sido una materia que no había adoptado ni abrazado la interculturalidad del todo. Y ahora la estamos transformando en literatura y narrativa transmedia, porque consideramos que esta forma de transmitir los aprendizajes está en la vida de los estudiantes, no solo de los estudiantes del mundo, y queremos que nuestros aprendices tengan la habilidad de manejar diferentes lenguajes para transmitir ideas, para transmitir pensamientos. Y también en esta misión hay algo muy importante. Todos nos concebimos como aprendices. Esto de cada aprendiz quiere decir todos los que colaboramos, los asesores, por supuesto los estudiantes, la parte del laboratorio de tecnología que nos ayuda construyendo los materiales. Todos estamos aprendiendo, los administrativos, los funcionarios. Estamos en un proceso de constante aprendizaje y todos queremos pensar y transformar el mundo. Entonces, ese es el sentido de esta transdisciplina que también, que no solo está en los contenidos, sino permea a todos los que participamos en el bachillerato. Muy bien, Jackie. Lupita. Pues yo diría, para complementar esta idea, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un problema, además de levantarnos temprano los lunes en la mañana y tener nuestra junta de sprint de creatividad muy tempranito para resolver un problema específico, también tomamos algún curso. Nos inscribimos en un MOOC todos y pensamos y resolvemos. Así es como, por ejemplo, resolvimos el asunto de el inglés en nuestro bachillerato. En el programa actual solamente hay 2 asignaturas de inglés y la verdad de las cosas es que en nuestras evaluaciones, en el seguimiento de egresados, en el seguimiento de estudiantes en activo, pues nos dimos cuenta que no era muy bueno, que era una estrategia tener solo 2 de las 24 asignaturas dedicadas al inglés, no generaba un dominio del idioma. Entonces decidimos hacerlo permanente el aprendizaje del inglés en las 24 asignaturas y nos enfrentamos al problema de que cómo le hacemos si todo el mundo ha tomado cientos de intentos de por aquí, por allá para aprender inglés y muchos no han podido desarrollarlo. Entonces decidimos hacer una telenovela al tomar un MOOC sobre narrativa transmedia exactamente. Y entonces, ayudados incluso con un chico de servicio social que nos ayudó a sistematizar la información y entre todos hicimos un guión de una telenovela en inglés, en donde con capítulos de solo 5 minutos, pero de esos que pican a la gente y que no la pueden dejar de ver, pues se presenta uno cada semana a lo largo de los 2 primeros semestres del programa y esperamos que con eso de verdad se enganchen y además pues revisen todos los contenidos que hay en todas las asignaturas. Muy bien, Lupita. ¿Qué le dirían a nuestra audiencia? ¿Dónde pueden saber más del bachillerato a distancia de la UNAM, del camino de ingreso al mismo, de su potencial y este proyecto tan increíble que hemos comentado en el transcurso del programa? ¿Dónde pueden saber más? Y también, para concluir, si nos pueden comentar algo de en dónde ven al bachillerato a distancia dentro de 3, 4, 5 años. Jackie, otra vez.
Bueno, pues nos encantaría que permeara a tener más relación con la parte presencial y creo que eso se está cocinando, se está logrando. Queremos que todos puedan beneficiarse de esta vocación por lo abierto que tenemos, ¿no? Nuestros materiales están ahí, de hecho ya todo el mundo puede consultar las guapa que mencionábamos al inicio. Tenemos unas comunidades preuniversitarias que están sirviendo como lazo entre la licenciatura y el bachillerato y sirven para que quienes están eligiendo carrera puedan estar seguros de que esa es la carrera que desean y además que tienen los conocimientos para tener un exitoso primer año y evitar justamente lo que decíamos, la deserción. ¿Dónde nos vemos? Pues en que cada facultad tenga su propia comunidad preuniversitaria. Nos vemos en que este modelo sea conocido y en que podamos compartir y seguir aprendiendo, seguir mejorando esta metodología de aprendizaje a distancia, que hay técnicas, que hay teoría, y seguir haciendo una difusión de que la educación en línea es posible y que tiene grandes, enormes ventajas para llegar hasta donde el estudiante lo necesita. Muchas gracias, Jackie. Lupita. Pues para contestar, que lo dejé en el tintero un poquito, la parte de quiénes son los consejeros. Los consejeros son esta figura maravillosa, expertos en psicopedagogía, que se encargan de detectar dificultades de aprendizaje en algunos estudiantes que los presentan y de resolverlos con ellos mismos y con el trabajo colegiado con los asesores correspondientes. También ellos están muy al pendiente de factores motivacionales, socioafectivos, que pueden afectar la estancia del estudiante dentro del programa. Así es que nuestros consejeros, que utilizan un modelo basado en psicología breve enfocada en soluciones, pues trabajan de esta manera rápida, eficiente, en donde el propio estudiante genera un plan de solución para seguir adelante con sus estudios y para ser muy exitoso. Muy bien. Y entonces, para saber de esto, sé que esto de decir las páginas de internet en un programa a veces es medio incómodo, pero si yo quiero saber, caray, ¿dónde busco información de esto? ¿A dónde les dirías que entraran, Lupita? Si pueden entrar al sitio del bachillerato, es bunam, b de bachillerato, unam.unam.mx. Esa es una manera muy directa de tener información, y también dentro de la Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia, que actualmente dirigimos, hay muchos artículos al respecto, así es que pueden enterarse desde la visión de estudiantes, de asesores, de consejeros, de diseñadores. Entonces creo que pueden tener una visión muy completa de cómo está nuestro bachillerato, cómo ha sido investigado y cuáles son los resultados de esas investigaciones. Muchas gracias, Lupita. Pues es importantísimo que proyectos como este, que de alguna manera revelan la genuina vocación social de las universidades públicas en nuestro país. Todas las vidas que ha tocado el bachillerato a distancia. Hace rato me puse a ver en YouTube testimonios de graduados del bachillerato a distancia y son experiencias muy conmovedoras, ¿no? Yo creo que cada persona que se toca y que después se disemina todo en todos sus seres queridos y conocidos y en donde trabaja, con quienes interactúa, de alguna manera producen esta gran cadena de efectos educativos donde uno no puede decir en dónde termina, ¿no? Y es parte de lo que hacemos en las universidades públicas y en particular en nuestra universidad. Muchas gracias, doctora Lupita Vadillo, doctora Jackie Bucio, y a todo el equipo que participó el día de hoy con sus comentarios. Nos han dejado muchas lecciones, muchas ideas, nos han inspirado para seguir adelante. El bachillerato a distancia como proyecto institucional se ha convertido en un semillero de estudiantes que van caminando a lo largo del proceso educativo y de su desarrollo como personas, contribuyendo a la sociedad. La vocación social profunda de las universidades públicas y en particular de la UNAM contribuyen a que proyectos como este cristalicen y formen parte de esta constelación del sistema educativo nacional que tanta falta nos hace en estos momentos de la pandemia. En suma, el bachillerato a distancia de la UNAM seguirá creciendo, seguirá desarrollándose y seguirá siendo un ejemplo y una inspiración para los demás bachilleratos de nuestro país y del resto del mundo.
Muchísimas gracias por su atención.